da uno risa de todo lo que, de todas las cosas que están pasando hoy en día. En el cual, gracias Claudita Janet Hernández por reírse, seguramente lo que dice el doctor. Bueno, algún día yo también me reiré de ella. Estábamos Doctor, nosotros. qué pena, no me río de usted, me río del comentario que hizo Esperanza. Ah, bueno, yo digo Lo que lo pasa que es que veo. hablan por hablar y ni siquiera tienen idea de historia económica y pues lo que el profesor dice, estoy totalmente de Ilústranos, acuerdo. Esperanza. Pero ¿para qué si ustedes son uribistas no les entra nada en esa cabecita? Yo no me voy a desgastar. Y ves, Yo a no eso es a soy lo que me uribista refiero jamás. de la falta de respeto, doctor. Esa no es paz. Yo acá tengo amigos de 2 años y Dejémoslo me ahí, dicen, dejémoslo ahí, qué dejémoslo ahí, vergüenza. dejémoslo de ese tamaño. Este round termina acá. Vamos entonces con... Doctor, pero qué pena, yo sí le quiero ofrecer No ha disculpas. vivido la vida. Estaba No, riendo no, de usted. Por el contrario, me parece muy sabio lo que dijo. Lo que pasa, doctor, y opinan simplemente por lo que sale en redes. Entonces es complejo. tranquilo. Para dar una opinión acerca de esto se debe haber vivido, no haber vivido, pero sí conocer de cerca todas las circunstancias políticas, económicas y sociales que ha vivido el país de cerca. Gracias a Dios, uno como funcionario público ha tenido esa posibilidad de vivirlas, tanto de la violencia, tanto de la guerrilla como de los paramilitares, en el Sí, desarrollo de las... como lo pudo haber vivido, como no lo pudo haber vivido. Así de sencillo. Como funcionario pudo haberlo vivido porque era de provincia o no lo pudo haber vivido porque todo el tiempo trabajó aquí en Palo Quemado o trabajó en las fiscalías locales o aquí en el Hernando Morales o en el Nenqueteva, ahí metido. La gente pudo no haber sufrido esos temas, pero es libre, indiscutiblemente es libre de su opinión dentro del marco del respeto. No, Eso claro, sí, todas la tolerancia. las opiniones son respetables. Sí, pero dentro del marco del respeto y la tolerancia. Claro que sí. Vale, listo. Vamos entonces Profe, a mirar. No vamos a hablar más no, tranquilo. Me quería disculpar porque No, la tranquila. risa que se oyó fue mía Tranquila que y ya le hubo un puse. inconveniente como se le estaba... Tranquila Sí, que ya le puse su cero ahí en conducta, no se preocupe. tranquilo. Pero Entonces entonces, sí, se me estábamos... abrió el micrófono en el momento que no era y me quería disculpar con usted por interrumpirlo y con el compañero sí se sintió ofendido en el momento. No fue con Listo. ninguna intención. La próxima vez tiene que ser más precavida para que no la pille. Por lo menos echarle seguro a la puerta. Ok, profe, gracias. Ok, entonces estábamos hablando sobre la demanda. Ya habíamos hecho un gran esbozo, un gran debate sobre el tema relacionado con los hechos. ¿Para qué sirven los hechos? ¿Cómo se tienen que narrar los hechos dentro de la demanda? Suscribirlos. Y ustedes tienen que entender la palabra suscribir. Es colocar en blanco y negro, es escribir. Hoy estaba yo en una audiencia penal y el abogado de la parte de la defensa le dice a mi prohijado, dígame, señor, si este documento, usted identifica que está suscrito con su firma. Y el muchacho, el que yo estoy defendiendo como testigo de la fiscalía, yo le había dicho, una cosa es suscribir y otra cosa es firmar. Cuando el muchacho le hablaron en esos términos, él le dijo, discúlpeme, usted me está preguntando por suscribir o por firmar. Y el juez le dijo, abogado, el testigo tiene la razón. Recomponga la pregunta. Y aquí
traemos a colación el tema de suscribir y firmar. Suscribir el documento es ponerlo en blanco y negro. Pongamos en blanco y negro los conocimientos, los conceptos, qué es lo que queremos decir. Cuando estamos haciendo una carta, estamos suscribiendo un oficio, estamos colocando en blanco y negro unas ideas. Y esos son los hechos. Y los vamos a hacer puntualitos, uno a uno. Vamos a hacerlo uno a uno. Igualmente, las pretensiones, que era el tema que estábamos avanzando, ¿me regala compartir, porfa? En esas pretensiones, entonces dijimos que la pretensión es esa voluntad de solicitarle al juez que se nos declare el derecho que fue vulnerado. Ese derecho en el cual nosotros pretendemos que se nos declare un valor. He traído un video para que lo escuchemos, para que nos ambientemos como material lúdico de la clase del día de hoy. Escuchémoslo, por favor, y me dicen si no se oye, me dicen, y si se oye, por favor, también me dicen. Vamos a tocar temas trascendentales para la teoría del proceso, entre los cuales se encuentran la... No, suele un trecito, por favor. ¿Se escucha? No se escucha, doctor. ¿No se escuchó nada? No, señor, se ven solo las gráficas, pero no se escuchan, los muñequitos, pero no se escucha. Se escuchan los muñequitos, pero la... Se ven las gráficas, el rodar el audio, el rodar la película, pero no tiene sonido. Hola, soy Sebastián Valencia. En esta oportunidad vamos a tocar temas trascendentales para la teoría general del proceso, entre los cuales se encuentran la demanda, la contestación de la demanda y la formación. Profe, súbale un poquito. Se ejerce mediante la formulación de la demanda, que se constituye como el instrumento que el Estado pone en manos de las personas para iniciar dicho proceso. La demanda implica a su vez la iniciación de la actuación procesal, más no del proceso, puesto que este comienza a partir de la notificación al demandante. La demanda es importante por varios motivos. Primero, moviliza el aparato jurisdiccional del Estado. Segundo, condiciona la sentencia. Tercero, la demanda es la petición de una sentencia y esta es la resolución. Es relevante añadir que la importancia de la demanda también radica en, cuarto, en que determina las partes, demandante y demandado. Y quinto, que de acuerdo con el contenido de las pretensiones determina la competencia de un determinado funcionario de la rama jurisdiccional. Dada la trascendencia e importancia que tiene la demanda, el legislador ha determinado para esta un conjunto de requisitos generales de obligatorio cumplimiento, los cuales están establecidos en los artículos 82 y 83 del Código General del Proceso. Si se deja de reunir cualquiera de estos requisitos, el juez puede admitir e inclusive rechazar dicha demanda. Primero, la designación del juez a quien se dirija. Segundo, el nombre y domicilio de las partes. Tercero, el nombre del apoderado judicial del demandante si fuera el caso. Cuarto, lo que se pretenda.
Quinto, los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones. Sexto, la petición de las pruebas. Séptimo, el juramento estimatorio. Octavo, los fundamentos de derecho. Noveno, la cuantía del proceso. Décimo, el lugar, la dirección física y electrónica para recibir las notificaciones personales del demandante y del demandado. 11, los demás que exige la ley. Además de los requisitos generales y especiales que debe reunir la demanda, ha querido el legislador exigir que al escrito se acompañe una serie de pruebas documentales indispensables para acreditar importantes aspectos de la relación jurídico-procesal. Dichas pruebas son conocidas como nexos. Se conoce como traslado todo término que se le concede a alguna de las partes para reaccionar al acto de la otra. El primer traslado será cuando se notifique la demanda, que en materia civil son 20 días y en materia laboral 10 días. La contestación de la demanda debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en el artículo 96 del Código General del Proceso. Dichos requisitos son, primero, el nombre del demandado, su domicilio y los de su representante o apoderado en caso de no comparecer por sí mismo. Segundo, pronunciamiento expreso y concreto sobre las pretensiones y sobre los hechos de la demanda, con indicación de los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan. Tercero, las excepciones de mérito que se quieran proponer contra las pretensiones del demandado. Cuarto, la petición de las pruebas que el demandado pretende hacer valer, sin obrar en el expediente. Quinto, el lugar, la dirección física y el correo electrónico donde recibirán notificaciones personales. A la contestación de la demanda deberá acompañarse el poder de quien le suscriba al nombre del demandado. El demandado, a su vez, haciendo uso de su derecho de contradicción, puede presentar excepciones que pueden ser previas, que al mismo tiempo tienen la actitud de ser dilatorias y perentorias. También puede presentar excepciones de fondo o excepciones mixtas. Las excepciones previas son taxativas y se encuentran estipuladas en el artículo 100 del Código General del Proceso. Dichas excepciones pueden ser dilatorias y perentorias. Dilatorias en cuanto a que atacan la demanda y obligan a corregirla, y perentorias en que su principal pretensión es que termine el proceso sin sentencia. Las excepciones de fondo son definidas por la doctrina como las pretensiones del demandado. Estas excepciones son defensas y ataques frente a las pretensiones del demandante. Son innominadas, es decir, no se encuentran tipificadas en el Código General del Proceso y, a diferencia de las previas, deben presentarse como un capítulo de la demanda. Las excepciones mixtas son ordinariamente excepciones de fondo, en la medida en que atacan el objeto central de la litis. Son innominadas en cuanto a que no se encuentran estipuladas en el Código General del Proceso. Sin embargo, son tomadas como excepciones previas gracias a su naturaleza. En derecho, una audiencia es un procedimiento ante un tribunal u otro órgano de toma de decisiones oficiales, como una agencia gubernamental u otro órgano público en un determinado territorio. En esta oportunidad vamos a estudiar las audiencias de conciliación, las audiencias iniciales y las audiencias de instrucción y juzgamiento. La conciliación es uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos más importantes y desarrollados. Los conciliadores, centros de conciliación e instituciones públicas y privadas se encargan de realizar esta tarea todos los días. Dicha audiencia se realiza antes de la audiencia inicial. La audiencia inicial se encuentra tipificada en el artículo 372 del Código General del Proceso. Allí se establece que el juez, salvo norma en contrario, convocará a las partes para que concurran personalmente a una audiencia con la prevención de las consecuencias por su inasistencia, y de que en ella se practicarán interrogatorios. La audiencia se sujetará a unas reglas específicas. La audiencia de instrucción y juzgamiento se encuentra tipificada en el artículo 373 del Código General del Proceso. Allí se establecen unas reglas o unos actos procesales obligatorios que deben realizarse en dicha audiencia. De lo anterior, se puede concluir que ejercer el derecho de acción en un país como Colombia es realmente importante para solucionar conflictos en donde se ven involucrados los derechos de las personas. Bueno, entonces este video hizo alusión a unos artículos del Código General del Proceso, el Código Civil.
Pero nuestro código laboral, en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo, nos hace claridad sobre las formas y los requisitos de la demanda, que es lo que nosotros estamos analizando ahora. Ahí decía el general del proceso en el 100, en el artículo 100, referente a la parte civil. Pero en el laboral, entonces tenemos el artículo 25 del procesal laboral, donde nos identifica plenamente las formas y los requisitos de la demanda, que no son diferentes, pero pues es mejor uno acomodarse a si la jurisdicción que estamos trabajando, la jurisdicción laboral, nos permite y tiene el procedimiento para presentar la demanda, sujetémonos a ella. Entonces nos sujetamos al 25 y ahí nos expresaba entonces la parte pertinente a cada uno de los pasos que nosotros debemos de seguir. En este momento estamos ubicados en la parte de las pretensiones. Y en este tema de las pretensiones, habíamos dicho que es la declaración de la voluntad del acto mediante el que se reclama a una autoridad judicial plasmada en una petición que permita que dicha autoridad la conceda. Ese es cuando nosotros vamos a solicitarle al juez que nos reconozca el derecho de una vulneración de unos derechos que nosotros tenemos y que el empleador, en este caso, no lo está cumpliendo. ¿Qué relación tiene la pretensión con la demanda? Claro, lo que pasa es que con base a los hechos que yo narré, igualmente esos hechos lo que hacen es abrirme la puerta en el conocimiento de qué fue lo que pasó, y ahí yo pueda exigir el pago, exigir la pretensión. Por ejemplo, me quedaron debiendo unos salarios y eso se lo dije al juez en los hechos. En las pretensiones voy a cobrar esos salarios que no me pagaron. A la fecha a la fecha de la presentación de la demanda, no he recibido el tema del pago de las prestaciones sociales. Y empiezo a enumerar las cesantías, los intereses, la prima, las vacaciones. Y esos derechos ciertos que acabo de denunciar, junto con los derechos inciertos, como en los hechos narré que fui despedido, llegué a trabajar y simplemente el día no era ni era el día ni la hora, y el empleador me sacó a patadas, a empujones, sin ningún fundamento, simplemente me sacó, me terminó el contrato, como dicen en la calle, me echó. Entonces es un despido injustificado, y aparte de eso, aparte de lo que hizo, a la fecha no me ha pagado las prestaciones sociales. Entonces ahí se generan unos derechos inciertos que hay que demostrarlos en juicio, porque no los tengo adquiridos, simplemente están en la narrativa, en la descripción del Código Sustantivo del Trabajo como unos derechos y unas obligaciones que tiene el empleador, pero como son derechos inciertos, tengo que solicitarlos, probar que esos hechos fueron así, para que el juez, de acuerdo al procesal laboral, entonces determine el pago de esas indemnizaciones. Y esa sumatoria de los derechos ciertos más los derechos inciertos es lo que me determina la competencia de la cuantía del juzgado al cual yo tengo que presentar la demanda. Y ahí ustedes no se olvidarán jamás el MAME. ¿Se acuerdan del MAME? ¿Quién se acuerda del MAME?
Mayor y menor cuantía, doctor. Perfecto. Mayor cuantía. Sí, señor. Que hacer y menor cuantía. Sí. Y la mayor cuantía en derecho laboral parte desde ¿cuándo? 20 salarios mínimos legales mensuales. Eso. Y menos 20, entonces corresponde a mí. A mínima cuantía. Entonces ahí tenemos establecido y lentamente dentro de este mapa jurídico, que no es otro que un mapa conceptual, para yo no entrar a equivocarme, el que yo tengo que hacer, mi mapa jurídico en el cual yo tengo que trabajar para desarrollar la demanda. Y me dice, ¿cuáles son las características de la pretensión? No es un derecho propiamente dicho. Claro que no, porque lo estamos diciendo. Es que a través de la pretensión vamos a buscar que el juez nos declare el derecho de unos derechos que fueron vulnerados. Es más bien un acto que se caracteriza por ser una declaración de la voluntad. Ya lo manifestamos. ¿Cuáles son los elementos de la pretensión? Elementos subjetivos, es decir, los sujetos que intervienen en el proceso, subjetivo. Si lo miramos desde el punto de vista de la filosofía, la parte subjetiva es del cuerpo y del alma. Pero si lo miramos desde el punto de vista jurídico, la parte subjetiva es las partes intervinientes en el proceso, que son la parte actora, que es el demandante, y el demandado. Los sujetos, ¿qué sujetos forman las pretensiones? Todas pretensiones se componen de 3 sujetos. La persona que la formula, la persona frente a quien se formula y la persona ante quien se formula. O sea, eso es una acción tripartita. Tripartita porque aparecen en escena 3 personas. El demandante, el demandado y el juez. ¿Cuál es el objeto de la pretensión? Yo ya les dije a ustedes en palabras castizas que la pretensión es buscar el reconocimiento económico de los derechos vulnerados. No es otra cosa. A mí me vulneraron un derecho. Yo tengo el derecho que el empleador me pague, a ver, el 30 de junio y el 20 de junio una quincena. El 30 de junio y a más tardar el 20 de diciembre una quincena. ¿Qué derecho me estoy refiriendo? ¿A la prima, doctor? A la prima de servicios. Ese es un derecho que yo tengo, es un derecho que está dentro del sustantivo laboral. Pero si no me lo pagan, me están vulnerando ese derecho, en la cual yo hago un reconocimiento y además de ese reconocimiento le digo al juez que me reconozca la mora en el pago. Porque es que el artículo 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo así lo decreta, así lo determina. Por mora en el pago. Si a la terminación del contrato el empleador no paga a su trabajador los salarios y prestaciones debidas, salarios y prestaciones, salvo en los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta 24 meses. Entonces, fíjese usted que si no me pagan la prima,
tengo derecho a cobrar una indemnización por mora en el pago, porque es que el artículo 65, indemnización por falta de pago, artículo 65, indemnización por falta de pago, describe claramente que me deben pagar una indemnización por mora en el pago de la prima de servicios. Como son prestaciones, y yo tengo que tener claro cuáles son los rubros de prestaciones: cesantías, intereses, vacaciones y la prima de servicios. Y dice adicional, salarios. Entonces, ese es el objeto de la pretensión: el reconocimiento económico del derecho vulnerado. Ahí es donde yo siempre le digo a mis clientes y a mis estudiantes: si no vamos a tener un reconocimiento económico en la demanda o en la denuncia penal, ¿para qué nos metemos en camisas de 11 varas? Si es que aquí volvemos al tema. El abogado va a cobrar una cuota inicial y va a cobrar un porcentaje de los honorarios de lo que salga. Eso cuando estamos cobrando el tema relacionado con presentar la demanda, cuando nosotros estamos presentando la demanda. Doctor, y entonces, ¿qué honorarios cobro yo cuando yo soy el demandado y necesito contestar la demanda y representar en juicio al demandado? Esa es otra tarifa. Y dependiendo de lo que se vaya a defender, se cobra el interés. Entonces, si la demanda es una demanda de mayor cuantía, pues uno mira cuánto es la mayor cuantía y uno le establece por lo menos un 30% de los honorarios. Pero como resulta que esto es a resultado, entonces uno negocia con su cliente y le dice, por ejemplo, si la pretensión vale 30 millones de pesos y yo les voy a cobrar el 30%, estamos hablando de 9 millones de pesos que vale la pretensión. Entonces uno también mira la situación. Si es una empresa grande, cobrarle 9 millones de pesos por contestar una demanda puede que no sea. Ahora, sin garantías de que se gane. Porque uno mira que han sido vulnerados muchos los derechos fundamentales, los derechos del trabajador, y va a ser muy difícil entrar a debatir dicha controversia, presentando de pronto algunas excepciones en las cuales uno no las puede probar. Entonces uno le dice al cliente, listo, solo vale 9 millones de pesos, yo le contesto la demanda y usted me puede estar adelantando unos 4 millones y así sucesivamente uno negocia, porque muchas veces solo hay una audiencia. Entonces yo le contesto la demanda y el día de la audiencia me da el saldo. Y si el tipo no le lleva la plata a uno el día de la audiencia, pues uno no asiste a la audiencia por incumplimiento de los honorarios. O pacta con su cliente que esos 9 millones los puede pagar en 2, en 3 contados, dependiendo. Pero el contrato de prestación de servicios no se puede dejar de un lado. Entonces fíjese que hay dos formas de cobrar. Uno, cuando uno va a presentarla, cuando uno es el demandante, y otra cuando es el demandado. Y uno pues tiene que mirar, porque si se vuelve muy carero, pues de pronto no lo contratan, así sea muy bueno, pero pues el mercado de oferta y demanda. Entonces uno a veces debe tener también un poco de consideración con su cliente, porque pues presentarle la contestación de una demanda a una empresa que maneja trabajadores, yo creería que uno puede hacer un buen contacto, porque ahí va a tener trabajito para rato. Pero si uno se pone a hacer carero, pierde el cliente.
y pierde. Entonces a veces es mejor cobrar algo razonable para que le conozcan a uno el trabajo, para que el cliente se gane la confianza y uno pueda seguir siendo su asesor y al mismo tiempo ese dueño de empresa lo puede recomendar a uno con sus amigos empresarios o con demás personas. Esos son los secretos financieros en el manejo de las demandas. Entonces, la causa, el efecto, obviamente todo efecto tiene su causa y la causa es para el reconocimiento de esos. Es el fundamento de la pretensión, es decir, la invocación que se hace al hecho concreto que ha repercutido en una consecuencia jurídica respectiva. Claro, lo que dijimos, toda causa, todo efecto tiene una causa. El efecto es que no me pagaron y la causa que me reconozcan el pago más la parte correspondiente a la indemnización. O como dicen por ahí, me tiene que pagar los intereses por no pagarme, pero aquí no se llaman intereses, se llaman indemnización por el no pago de esas prestaciones sociales. ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir las pretensiones? Admisibilidad. Cuando es posible averiguar su contenido, o sea, que es admisible, que yo pueda, con material probatorio, elementos materiales probatorios, poderle decir al juez, no me pagaron. Y si el empleador pagó, tiene que demostrar a través de qué. Ayer dijimos que escribieran en rojo y yo les dije que les prestaba mi rojo a todos. ¿De qué estamos hablando? Pero no todos al tiempo. Todos escribieron. Profe. Reparto, doctor. ¿No? Del reparto. Hablamos del reparto. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Eso tiene que ver con la admisibilidad, cuando es posible averiguar su contenido de la pretensión. Entonces, cuando el empleador presenta la demanda, en la contestación de la demanda, tenemos que contestar las pretensiones y de entrada uno tiene que decir ¿cómo es que escribo yo? Se me olvidó. Bueno, rechazo o no admito todas y cada una de las pretensiones por lo siguiente. Entonces empiezo a contestar. Entonces ahí yo le voy a manifestar con la contestación de la demanda, yo le voy a decir al juez que no hay derecho al cobro de esa obligación del pago de prestaciones sociales porque la empresa dio cumplimiento al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo en el sentido de que si el trabajador no acepta, si el trabajador no recibe el valor de las prestaciones sociales, el empleador debe consignar ese valor en el Banco Agrario. Y en el Banco Agrario le dan un título jurídico y ahí es donde empieza el reparto de ese título jurídico. Ese título jurídico hay que llenar un formulario ante la oficina del Centro Jurídico en el Hernando Morales, como que es la ventanilla 8 o 9 del primer piso, entrando a mano derecha, y ahí entonces se le hace el reparto. Se lleva un oficio dirigido al centro de servicios donde se manifiesta que deja a disposición el título judicial correspondiente a e identifica al trabajador, debe adjuntar fotocopia de la cédula, nombre, dirección, el correo electrónico
Y también tiene que identificar al empleador con el certificado, el nombre, la razón social de la empresa, el certificado de constitución y gerencia y hacer la liquidación de las prestaciones sociales. Escribir cuál es la base salarial, cuántos días trabajó, qué le está pagando de cesantías, qué le está pagando de intereses a las cesantías, qué le está pagando de prima, qué le está pagando de vacaciones. Y el total que de esa liquidación debe ser igual al total que aparece en el título judicial. Se radica ese documento allí y el oficio, una vez esté sellado o radicado, se le tiene que enviar por correo certificado al domicilio del empleado el anuncio, el aviso que sus prestaciones sociales fueron consignadas y que las puede ir a retirar, porque le adjunto copia del título judicial. Porque en la oficina, en el centro de servicios queda el original. Ese original es para que el juzgado de reparto lo guarde, le haga el protocolo. Tenemos que protocolizar la escritura. ¿Qué quiere decir protocolo? Guardar. Guarda la escritura, la escritura la guarda la notaría y le entrega una copia a las partes que están actuando en ese acto administrativo. Asimismo pasa con el protocolo del título judicial. Lo guardan y ahí lo mandan por reparto a un juzgado para que este juzgado laboral lo guarde. Y solamente se lo pueda entregar al titular del título judicial o en su defecto al abogado que aparezca con el poder y que tenga la facultad de decir que puede recibir título judicial. Y va al juzgado y con ese poder y dice recibir el título judicial, el despacho se lo entrega. Y ese título judicial va el abogado al banco y lo cobra y presenta el poder, porque en el poder dice cobrar ante el Banco Agrario el título judicial, porque ahí lo está ordenando el poderdante para que el abogado reclame la plata. Y ahí es donde actúa, ahí es donde vienen las famosas presunciones de la mala fe. Ahí es donde entra la presunción de la mala fe. Y es cuando los abogados se quedan con la plata del humilde trabajador y después lo enredan y le dicen no han pagado, en fin, etcétera, cualquier cosa. Y entonces aparece un acto de mala fe. Y eso, en términos generales, es una conducta penal. Fíjense ustedes cómo nosotros, tratando el tema procesal laboral, hemos manejado temas de derecho civil, del Código General del Proceso, y manejamos temas del derecho penal, porque por andralogía podemos estar midiendo las causas y efectos de las conductas punibles que comete la gente. Yo, por ejemplo, cuando tengo esos poderes, generalmente voy con mi cliente. Yo voy con mi cliente. Le digo, camine viejo, camine vieja, camine, vamos, y reclamamos el título judicial los dos. Muy seguramente nos vamos a tirar toda la tarde, pero quedo con la satisfacción del deber cumplido. Quedo con la satisfacción de que si la persona recibió en su título judicial 1.000 y a mí me corresponde el 30%, me da mis 300 y esa persona se va con sus 700 y me siento feliz y veo la felicidad del cliente. Eso lo hago yo. Yo siempre actúo dentro del marco de la buena fe. Hoy fue el día que yo no quisiera estar en zapatos de esa señora que presentó una certificación y que la fiscalía hizo la averiguación y resulta que la señora falsificó el documento. Y le están haciendo, primero, una denuncia penal
por falsificación de documento privado y por fraude procesal. O sea, 2 en 1, así como a mi querido amigo, 2 en 1. Y fuera de eso, le abrieron un disciplinario en la fiscalía y lo más seguro es que la van a destituir del cargo. O sea, se quedó sin el pan y sin el perro. Y saben ustedes ese personaje en qué departamento trabajaba, en un departamento anticorrupción. Entonces, ¿cómo una persona que lleva tantos años en la fiscalía, que sabe que cometer una conducta punible de esa naturaleza le puede traer tantos daños sociales y los hace? Es lo que nosotros, mis queridos estudiantes, por amor a Dios, por amor a la verdad, no lo hagamos. Andemos con la verdad. Y me perdonan, por la verdad murió Cristo. Y seamos abogados de éxito frente a la verdad. Por más necesidades que tengamos, si ya cometimos errores en la vida, pidámosle perdón a nuestro poder superior, no lo volvamos a hacer y vamos para adelante, pero por la línea del centro. Llueva, trueno, relampaguee, pero no cometamos conductas punibles que más tarde nos podemos arrepentir. Hoy fue un día de esos días café, chocolate, sol, volteando todo el tiempo. Yo solamente trabajo de 8 de la mañana a 12 del día. A las 12 del día, chao, me voy, me vengo para mi casa, a estarme toda la tarde con mi señora. Desde que llegué, desde el lunes, estaban investigando a una pareja de funcionarios que hicieron un hurto, de ese hurto que van robando cada mes. Y los encontraron y cuando se dieron cuenta ya iban en 20 millones de pesos. Me llaman a mí y me dicen, doctor, resuelva. Con las manos en la masa, falsificación de documentos, estaba el contador, el revisor fiscal. Entonces, uno como abogado, uno ya no puede pensar con el corazón, tiene que pensar con la razón jurídica. Y me dice el jefe, ¿usted qué hace? Aconséjeme, ¿qué hay que hacer? Le dije, primero, si lo vamos a mirar desde el punto de vista del derecho laboral, hay que terminarles el contrato por justa causa. Ya. Y desde el tema penal, instaurar un denuncio penal por falsificación de documento, por fraude y por hurto calificado. El tipo se cogió la cabeza y dice, hasta allá han llegado estos. Y eso que tenemos que mirar, qué tipificación le da en la denuncia penal al juez, al fiscal, a la conducta. Entonces estamos hablando de que uno no se puede tirar la vida miserablemente. El mejor anticonceptivo para las señoras y los señores se llama decir no. Ese es el mejor anticonceptivo. Y aquí estamos reconociendo esa parte que es mejor andar por la línea del centro. Si yo no puedo probar un hecho, porque muchas veces llega el cliente a la oficina de uno y le dice, doctor, es que usted es el que sabe cómo se fabrican, cómo se construyen los comprobantes de pago para mostrarle al juez que yo ya le pagué. Como quien dice, abogado, usted falsifica y tiene una cadena de un concierto para delinquir, tiene falsificadores, entonces falsifique y vaya, pruébele al juez y hágale comer el cuento al trabajador que ya le pagó. Si es que la luz jurídica de la contraparte, esa es la luz jurídica donde dice, a ver, si al trabajador no le han pagado y por eso estamos presentando la demanda, presente una tacha de falsedad.
Y de una el juez está en la obligación de compulsar copias a la fiscalía. Y si no lo hace el juez, lo hago yo. El juez, el abogado que se está sintiendo afectado. Entonces, fíjense ustedes que por ganarnos 3 pesos, 3 monedas, nos vamos a tirar la vida. Y los que van a tener su oficina van a sentir ese flagelo. Y muchas veces lo piensan y dicen, uy, hermano, pero es que yo tengo que pagar arriendo. Uy, hermanito, es que yo no he pagado la cuota de la hipoteca. Uy, hermano, es que no tengo para el mercado. Uy, hermano, es que... Y lo hacen por salvar esa necesidad de momento. Y crean un hueco tan grande de unos problemas que ni siquiera escondiéndose debajo de una piedra se pueden salvar. Entonces, muchachos, señoras y señores, no lo hagamos. Seamos firmes. Si tenemos que perder el empleo, lo perdemos. Ah, claro, doctor, pero es que como usted ya está fuera del bien y del mal, como usted ya está ganado, pues usted puede decir eso. No, mi hermano, si es que yo también estuve en la guerra. Yo también estuve más de 40 años en la calle guerreándola. Lo que pasa es que me supe cuidar y supe decir no. Y son la parte de la moral. Y ahí se lo estoy poniendo en el color que quiera. Funcionarios del Estado, trabajadores particulares, abogados que están siendo condenados ahorita porque el jefe dijo, yo no lo mandé, él lo hizo por su propia cuenta. Póngale. ¿Por qué no miden consecuencias? Otros están presos en Miami porque les dieron 10 millones de pesos y el otro fue y los apió y la DEA los cogió en flagrancia. Y era el cartel de la toga. Y ahí estamos. Muchachos, ¿de qué color la quieren poner? ¿O dejamos en el marco de la línea del centro? El marco de la buena fe. Y el fundamento. Esas pretensiones deben de tener un fundamento. Y eso es lo que nosotros hablamos de el fundamento jurídico. Entonces, hemos visto cómo se arman esas pretensiones, qué significan, para qué sirven, cómo funcionan, y hemos definido y hemos hecho unas conclusiones desde el punto de vista del fundamento jurídico, desde el punto de vista del fundamento de la persona de a pie, de un fundamento desde el punto de vista de funcionarios, de trabajadores. Lo hemos colocado como se tiene que colocar el ejemplo, para que los estudiantes entiendan, interpreten de qué estamos hablando. Porque si les hablo mucho en línea jurídica, muchos se quedan cortos. Pero si hablo mucho en términos de la calle, me van a criticar porque van a decir, este abogado no tiene calidad, no tiene hermenéutica jurídica, es muy vasto, es muy chambón. Entonces, no. La hemos colocado en los dos conceptos para que sea de una libre interpretación, porque es lo más fundamental. Y termino diciendo, el que no lo sabe pedir, no se lo dan. Y aquí, en las pretensiones, es donde nosotros tenemos que saber pedir. Tenemos que, por más que queramos pedir, tenemos que, dentro de ese mapa jurídico, organizar las ideas para saber pedir la pretensión. Porque si yo voy a pedir desmedidamente, si no tengo una proporcionalidad de lo que estoy pidiendo, pues voy a hacer el ridículo en el despacho. Voy a hacer el almarreír del juez. Si muchas veces los abogados laboralistas llegan al despacho y no saben hacer una liquidación de prestaciones sociales, porque el juez le dice a uno, venga doctor, entonces esos derechos ciertos, ¿cómo quedarían? ¿Cuánto le da la cesantía?
Yo, por ejemplo, y perdónenme la modestia, pues como contador público y trabajé muchos años en el tema de manejar calculadora y manejar todas lo que eran las fórmulas de las prestaciones sociales, pues a mí no me queda grande. Y yo sé de qué me están hablando. Pero hay abogados a estas alturas del partido, como ustedes, que no saben ni siquiera aprender una computadora. Me perdonan. No estoy señalando a nadie. Pero hemos tenido en el consultorio jurídico estudiantes que no saben ni siquiera aprender una computadora, no saben manejar una calculadora. Entonces desde ya tienen que empezar a trabajar, porque hay personas muy mayores que cuando ellos eran jóvenes, cuando éramos nosotros jóvenes, no existían los computadores. Cuando yo estudié contaduría pública en el año 86, el único computador gigante que había lo tenía el Banco de la República y uno que otro banco tenía algunos computadores, pero no eran tan sofisticados. Los computadores en Colombia nos llevan 20 años. Y si nosotros no nos modernizamos, ¿cuántos docentes hoy tuvieron que salir de Universitaria de Colombia porque no manejaban la computadora? Porque todo esto es un proceso virtual. Dictar la clase, presentar los informes, hacer todos los trabajos en PowerPoint como lo hemos venido haciendo todos estos días que ustedes se dan cuenta el manejo. Y fuera de eso yo me quedo corto en algunas cosas que tengo que pedirle ayuda a mis estudiantes. Pero tengo que hacerlo de buena manera. Pero yo tengo que aprender a hacerlo. Y voy a tener que decirle a los que saben, regálenme 1 hora de aprendizaje o mirar los tutoriales en YouTube para poderlo hacer. Y es de la única manera como uno no se queda atrasado. Ya en este momento todo está dentro del marco de la virtualidad. Conozco hombres muy adinerados de la vieja guardia que no manejan los sistemas. Y entró la virtualidad y les entró el pánico más grande, que sus empresas se iban a quebrar porque ellos no podían estar ahí con 40 y 50 personas en una oficina, manejando administrativamente con la época atrasada. Y fue terrible. Y sigue siendo terrible. Entonces tenemos que entrar en ese proceso de la modernidad, que son los sistemas, para no quedarnos atrás. Porque esto de la virtualidad y de lo que estamos viviendo en el procesal laboral es lo que estamos viviendo. Nos tenemos que enfrentar en juicio por la virtualidad. Aparece un juez con toda la solemnidad, con todo el respeto, y aparece del otro lado la parte actora y del otro lado el demandante. Demandado, demandante, y arranca la audiencia. Y tiene uno que ser ágil, tiene uno que hacer preparativos. Entonces, señoras y señores, tenemos que meternos en el cuento de la virtualidad porque esto no se sabe cuándo va a parar. El nacimiento del general del proceso, del Código Civil, el Código General del Proceso ya había manifestado que la rama tenía que entrar en el proceso de las TIM, en el proceso del manejo electrónico para que se presentara una descongestión administrativa. Pero ni el Estado ni los funcionarios, el Estado no suministró las herramientas y los funcionarios pues no tienen tiempo de ponerse en hacer estudios y trabajos porque el trabajo es enorme, es mucho el trabajo, no les da. Conozco funcionarios del área de la rama de la jurisdicción laboral que, entre otras cosas, es hasta aburridor hablar con ellos porque uno
venga, encontrémonos el viernes y nos tomamos un amarillito. Uy, no, hermano, ¿cómo se le ocurre? Tengo que trabajar hasta tarde. Bueno, entonces el sábado y vemos el partido. Uy, no, viejo. Me tocó llevar 40 tutelas para contestar. No joder, y entonces la familia, no tienen familia. Entonces, claro, con eso los divorcios son enormes porque pues la señora bien bonita y de pronto por ahí alguien hablándole bonito al oído, pues arrancan y se van. Ay, pero ¿por qué me va a dejar si yo soy buen trabajo? Sí, mi amor, es que usted no solamente tiene trabajo, tiene familia. Tiene que compartir. Entonces esos trabajos son bravos, bravos. Esos trabajos son bravos. Entonces por eso es que eso, o nos volvemos, entramos a la virtualidad o vamos a seguir como estábamos. Entonces hasta ahí hemos visto el tema relacionado con las pretensiones. Entonces ya vimos el capítulo de los hechos, ya vimos el capítulo de las pretensiones, tenemos que mirar el capítulo de las fuentes del derecho. Entonces tenemos que hacer una recopilación y hacer una, suscribir, transcribir esas fuentes del derecho que nosotros queremos que el juez las tenga en cuenta para el fallo dentro del proceso. Pero no solamente nos debemos delimitar en decir de la Constitución Política el artículo, el derecho del artículo 13, el 25, no, hay que transcribirlos para que la demanda quede completa, para que la demanda tenga un peso jurídico que nos va a identificar como tal. Pueda que nosotros en esos fundamentos de derecho nos podemos gastar unas 3 hojas, tamaño oficio, transcribiendo. Ahí sí funciona muy bien el copy-paste, pero tenemos que saber exactamente identificar cuáles son los fundamentos de esos derechos. Por ejemplo, la vulneración al no pago de la salud, pues es un derecho fundamental al derecho a la salud y la Constitución lo contempla y lo debemos de transcribir en los fundamentos de derecho. El hecho de que no paguen la EPS, están vulnerando un derecho a la salud, a la vida. El hecho de que no me paguen los salarios, me están vulnerando el mínimo vital, la dignidad. ¿Por qué? Porque es que si no me pagan el salario, ¿con qué pago yo el arriendo? Y al no pagar el arriendo, entonces voy a quedar mal con el dueño del inmueble y me va a condenar. Y entonces voy a perder ese derecho de una dignidad. Yo no he pagado porque es que a mí no me han pagado. Y el otro le contesta, no hay problema. Aquí no viene usted en un contrato de arrendamiento condicionado a que usted me pague el arriendo siempre y cuando le paguen el salario. Entonces empezamos a mirar esa causa-efecto, la causa del no pago de esas obligaciones laborales, cuál es el efecto que está causando al trabajador. Y ahí van a quedar plasmadas en los fundamentos de derecho. ¿Ibas a preguntar algo, José Estupiñán? Adelante. José. No, doctor, usted que me abrió el micrófono. Qué pena con usted, doctor. Gracias. Bueno, bien. Finalmente, entonces, vamos a hacer el juramento que le vamos a manifestar al juez que no hemos presentado otra demanda en otro juzgado, que es solamente esta. Vamos a anexar el material probatorio. Vamos a anexar los documentos que queremos hacer valer en juicio. Así se llama. ¿Cuáles son esos documentos que queremos hacer valer en juicio? Primero, podemos
relacionar los de la parte actora, como es el poder, la presentación de la demanda, esa presentación de la demanda. Entonces, voy a hablar en la presencial. Primero hablo en la presencial. En la presencial nosotros teníamos que radicar en la oficina del centro de servicios, teníamos que radicar en un cuadernillo, hacerle la pasta al cuadernillo. Ojo lo que estoy hablando. Un cuadernillo. Venden la pasta. No es una pasta de esas, perdónenme en el término, esas chambonas, de esas vulgares que salen en internet. No, eso va uno y compra una pasta. Eso ahí en las papelerías, en el Hernando Morales, ahí alrededor venden las pastas. Las papelerías venden la pasta para la demanda. Ahí son de color amarillo, otras de color blanco. Y compra uno su gancho, un gancho. Tiene cabeza y dos patas. Tiene cabeza y dos patas, que es con lo que uno va a anillar su demanda. Entonces la demanda va, la carátula, que es en cartulina, a veces la hacen en computador, otros la hacemos, yo por ejemplo, y yo a veces me paso de sobrado, pero perdóneme, es que yo tengo buena letra también. Entonces, doctor, entonces, ¿usted qué tiene de malo? El bolsillo, mi hermano. Porque todo lo tiene bien el doctor, que es lo único que tiene el bolsillo. Entonces, ¿por qué tengo buena letra? Porque cuando estudié contaduría pública, como no habían computadores, a mí me tocaba presentar los libros de contabilidad a mano. Entonces tenía que hacer planas, tenía que coger buena letra, coger muy buenos números, unos números bonitos que fueran legibles. Tenía que escribir con estilógrafo. El estilógrafo, no con esfero, con estilógrafo, como en esa época se hacían los cheques, con estilógrafo. Entonces uno coge buena letra. Ok. Entonces los que tengan buena letra, pues lo van a hacer, la carátula, la marcan, allá aparece bien. El tipo de proceso, pues es un proceso ordinario. ¿A qué despacho? Pues entonces va al municipal, va al del circuito, aparece el nombre del demandante, aparece el apoderado del demandante, aparece el demandado, la dirección, el correo, y abajo uno le dicen de pronto cuántos anexos, y ahí echa uno una firma y ya, coloca el número de la cédula y ya. Y va y tiene listo su carátula, y esa carátula entonces está compuesta por el original de la demanda, una copia de la demanda original, una copia de la demanda, y aparecen los traslados. Esos traslados son copias de las demandas que se le tienen que enviar, hacerle el traslado a la parte demandada. Entonces aquí nace a quienes voy a demandar. Entonces muchas veces demandan a la persona natural o demandan a la persona jurídica, a la razón social, a la persona jurídica que aparece en el certificado de la Cámara de Comercio, y a uno o a dos de los dueños de la empresa, por un tema que se llama solidaridad. Quiere decir que si no paga el uno, paga el otro. Pero aquí no se va a escapar para no pagar. Entonces, por eso el traslado, en ese caso sería un traslado para la razón social y el otro traslado para el otro demandado. Y le adjunto el CD. Le adjunto el CD. Pero no vayan a hacer como hacen otros abogados.
que mandan el CD en blanco. Porque como no saben grabar eso en su computadora, pues lo mandan en blanco. Y lo importante es presentarlo, si es que lo presentan. Ese cuadernillo tal cual como se lo he manifestado, es la presentación, la radicación de la demanda. Y allá en el centro de servicios, entonces le dan una boletica, una boleta que la sacan por computador, que es el traslado, y ahí le están diciendo a qué juzgado le dan el traslado. Esa boletica se llama el traslado. Le dice a qué juzgado le correspondió su demanda. Y ahí quedó radicada la demanda. Posteriormente usted tiene que, a los 8 días, puede ir al juzgado, ir y preguntarle al juzgado si ya llegó la demanda, si ya la numeraron, que le den el número de la demanda. Y estar pendiente de la sustanciación, porque entonces aparece el auto donde el juez se va a comunicar con el demandante y le va a decir que o le inadmite la demanda, y en el auto le va a decir cuál es, por qué razón, por qué motivo le está inadmitiendo la demanda, y le está dando un tiempo de 5 días para que la subsane. Pero el juzgado no le avisa, no le manda telegrama. Tiene uno que estar todo el tiempo mirando o por la página de la rama o yendo al juzgado para estar vigilando su demanda. Si le sale el auto donde dice se la admitimos, pues qué alegría, qué felicidad. Y simultáneamente entonces le dicen tiene que notificar. Entonces ahí vamos al general del proceso con el 290 y hacemos la notificación por correo certificado a los demandados. Señoras y señores, ¿ustedes saben qué es el correo certificado? Escucho voces. Sí, doctor. Pero no me lo... A ver, no funcionarios. Yo quiero oír la gente de a pie. Es que los funcionarios son los que más saben, los que más hablan. Y pues me da vaina con los que están en ese proceso de aprendizaje. Pueden preguntar, pueden hablar. Conmigo es hablando para que nos podamos entender. A ver, ¿quién dijo yo la vi? De los que no hablan. A ver, Mera, que casi no habla, que ese sabe harto. Claro, ese ya vio la materia conmigo, pues ese ya sabe de qué le estoy hablando. Edwin, ¿está por ahí? A ver, ¿quién quiere hablar de qué es el correo certificado? Doctor, buenas noches. Me habla Hernando. Pues yo pues he podido visualizar y entender que pues es la comunicación que se le envía por intermedio de un correo certificado a las partes. Señor, pero ¿cuál es el correo certificado? El documento, ¿no? Me imagino que le envían. Bueno, el documento. ¿Qué otro quiere hablar? Doctor, ¿puedo hablar? Claro. Gracias, doctor. Con Alexander Ardila. Si ya pagó, no tiene derecho a hablar. Bueno. Bueno, el correo certificado es este correo que en Colombia, pues la empresa a cargo, tengo entendido que es el 472 tal vez, sí, servicios postales. Y ellos, bueno, ellos tienen la autorización y se la endosan también a las demás compañías, y funciona que cuando ese correo llega hacia el destinatario tiene que firmar y ahí queda la evidencia de que lo recibieron. Entonces, por eso se llama correo certificado. Bueno, ¿alguien más? Profe, buenas noches. Doctor, buenas noches. Y dígame, ¿quién va a hablar? Jefferson. No, pues. Buenas, Jefferson, bienvenido.
buenas noches, doctor. El correo certificado es donde para notificar al demandado que lo está notificando para que se presente, se notifica al juzgado. Bueno, bien, sí, correcto. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, el correo de certificado como tal es el documento, ¿sí? El documento que se hace entregar a la persona y ese viene por medio de una empresa de logística, en este caso pues es 472, que antes era Postal, que era una empresa de correos del Estado, y ellos hacen la notificación personal, o sea, correo certificado es la notificación personal a la persona que se le hace a quien está siendo demandado o con cualquier actuación que haya a su favor o en contra. Bueno, ok. Entonces vamos a decirlo, lo que han dicho está bien, pero pues lo vamos a depurar porque al parecer pues eso es un tema que ustedes lo comparten desde el punto de vista de la experiencia personal. Pero vamos a ponerlo en un contexto de conocimiento científico. Es esto. El correo certificado es aquel acto por medio del cual se le pone en conocimiento a la persona natural o a la persona jurídica que ha sido demandada. Y el correo certificado es aquel servicio que presta una empresa que está avalada por el Estado para prestar ese servicio. Por ejemplo, Interrapidísimo. Por ejemplo, 472. El correo certificado uno paga y no es barato, es un poco más costoso que, por ejemplo, lo que hace Servientrega. Servientrega lo que hace son entregas de tipo normal, pero esas no se pueden catalogar jamás como correo certificado. ¿Por qué? Porque el correo certificado tiene la característica que le dan a uno un certificado donde consta que el documento se llama un cotejo. Ese cotejo es el que el juez valida como recibido de la notificación. Entonces hay que enviarlo por correo certificado para que el correo le entregue a uno el cotejo y ese cotejo con un oficio se lo envía uno al juez para que le autorice. Por ejemplo, en el primer envío del 290, uno le da un término de 5 días para que se notifique. Y hay 5 días para que uno presente el cotejo al juzgado con un oficio y le está demostrando al juez que está cumpliendo con el ordenamiento del auto de la admisión de la demanda. Pasados los 5 días, a los 7 días, uno va y dice, mire, la persona no se notificó, me autorizan presentar. El primero, el 290, es un aviso y la notificación es el 291 del general del proceso. Entonces, ese sí, se le puede enviar copia de la demanda como traslado a los demandados para que ellos contesten la demanda. Y se les da 10 días de plazo para que se notifiquen y presenten la demanda. Señoras y señores, este tema es tan lindo, tan maravilloso, pero el tiempo apremia y ustedes se encarretan con el derecho procesal laboral y se les olvida que a las 8 tienen su otra clase. Entonces, Doctor, una pregunta, disculpen. mañana. Muchas gracias, mi estimado doctor. Muchas gracias, doctor.
Profesor, disculpe una inquietud, la clase del día de Gracias, hoy. doctor. Muy amable. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, feliz noche. La clase ha terminado. Que descanse, doctor. Sí, necesito descansar. Gracias. Gracias. Profesor, no me contestó. Gracias. Gracias. Mañana, Nubia, mañana le contestan. Bueno, gracias.